El continente que desapareció entre las olas. El Océano Índico guarda silencios más antiguos que la memoria humana. Bajo sus aguas, donde hoy se extienden las corrientes cálidas que bañan Madagascar, las costas de la India y el extremo occidental de Australia, habría existido una tierra inmensa, un continente perdido que los antiguos llamaron Lemuria, un territorio borrado del mapa de la historia, un puente desaparecido entre los continentes y quizá entre especies. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando los naturalistas se enfrentaron a un enigma biológico que la ciencia no podía explicar. Los fósiles del lémur, aquel animal enigmático de mirada primitiva, aparecían tanto en Madagascar como en la India, pero no existía rastro de ellos en África o en Oriente Medio. Algo no encajaba. Para que una especie así pudiera haberse extendido por regiones tan distantes, debía haber existido una tierra que las uniera. Una masa continental que emergía del océano y luego se hundió en las profundidades. El zoólogo inglés Philip Sclater, en 1864, bautizó a esa tierra desaparecida con el nombre de Lemuria, la tierra de los lémures. Con el paso de los años, la hipótesis de Sclater fue descartada por la ciencia oficial, especialmente después de la teoría de la deriva continental propuesta por Alfred Wegener. Sin embargo, algo permaneció flotando en el aire. La idea de que bajo los océanos existen los vestigios de civilizaciones antiguas, enterradas no solo por la tierra, sino por el tiempo mismo. Lemuria dejó de ser una simple teoría geológica para convertirse en un símbolo, un eco de una humanidad anterior, borrada por un cataclismo que nadie recuerda, pero que muchos intuyen. Los mapas antiguos, las tradiciones hindúes y los mitos polinesios hablan de tierras que desaparecieron bajo las aguas, de ciudades devoradas por el mar y de pueblos que tuvieron que migrar hacia otras regiones del mundo. En los templos del sur de la India se mencionan civilizaciones que existieron en Kumari Kandam, una vasta extensión de tierra al sur del subcontinente indio, destruida por una gran inundación. Los sabios tamiles describieron un cataclismo que dividió al mundo, y algunos de ellos afirmaron que de esa tierra provenían los primeros maestros de la humanidad. A medida que la ciencia moderna exploraba los fondos oceánicos con tecnología de sonar, comenzaron a surgir datos inquietantes. Cadenas montañosas sumergidas, mesetas bajo el océano y restos de estructuras que parecían demasiado simétricas para ser naturales. En 1968, los estudios batimétricos del Índico revelaron la existencia de la meseta de Kerguelen, una extensión continental hundida que pudo haber estado parcialmente emergida en tiempos remotos. Los geólogos la bautizaron como microcontinente, pero para algunos investigadores independientes aquello era más que un simple fragmento geológico. Era una pista hacia Lemuria. A lo largo de las décadas, el nombre de Lemuria fue adquiriendo un aura de misterio. Algunos científicos la consideraron una curiosidad del pasado, una hipótesis obsoleta. Pero otros, más atrevidos, comenzaron a sospechar que bajo las aguas del Índico se esconden los rastros de un continente desaparecido, no solo en términos geográficos, sino culturales. ¿Y si Lemuria fue el escenario de una civilización perdida, más antigua que Egipto, más profunda que Sumeria y más desconocida que Atlántida? Imagina por un momento las costas de un mundo que ya no existe. Montañas que hoy duermen bajo el abismo marino, ciudades que fueron tragadas por un cataclismo que ninguna crónica pudo registrar. Tal vez la humanidad moderna no sea el comienzo de la historia, sino su segunda oportunidad. Si sientes curiosidad por descubrir qué secretos ocultan las profundidades del Índico, qué teorías científicas se entrelazan con los mitos más antiguos,
¿Y qué pruebas podrían demostrar que Lemuria no fue una invención? Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que ves la historia del planeta. Suscríbete si sientes que el océano guarda más memorias de las que estamos dispuestos a aceptar. Las pruebas enterradas en el tiempo. Durante siglos, el misterio de Lemuria se mantuvo al margen de la ciencia y de la historia oficial. Sin embargo, los vestigios del pasado, dispersos entre fósiles, mitos y fragmentos de tierra sumergida, comenzaron a formar un patrón inquietante, un mapa que parecía señalar un mismo punto de origen, el corazón del Océano Índico. A finales del siglo XIX, cuando la biología, la geología y la antropología comenzaban a entrelazarse, surgieron preguntas imposibles de ignorar. Los fósiles de criaturas idénticas encontrados en regiones separadas por miles de kilómetros de mar desafiaban la lógica. En Madagascar, los lémures, y en el sur de la India, especies similares compartían características imposibles de explicar sin un vínculo terrestre común. Los científicos más ortodoxos preferían atribuirlo al azar o a migraciones improbables, pero la hipótesis de un continente sumergido ofrecía una respuesta más elegante, aunque incómoda. Los geólogos comenzaron a analizar los sedimentos del fondo marino. Descubrieron restos de antiguos depósitos fluviales y formaciones rocosas que solo podían haberse originado sobre tierra firme. Las exploraciones con sonar y satélites revelaron elevaciones que parecían antiguas cordilleras y llanuras erosionadas por el viento, no por el agua. En medio de ese laberinto submarino se hallaba una meseta gigantesca, conocida como la meseta de Kerguelen, una extensión del tamaño de Europa Occidental oculta bajo más de 1000 metros de profundidad. Las dataciones indicaban que alguna vez había estado parcialmente emergida y que sus formaciones rocosas coincidían con las de la India y Madagascar. Para los científicos, aquella coincidencia era una pista de que en el pasado existió un microcontinente, una masa de tierra intermedia que unió regiones ahora separadas. Pero para los investigadores independientes y los exploradores de lo oculto, aquello era más que un simple accidente geológico. Era el testimonio de una civilización perdida, un mundo que fue borrado no por el azar, sino por un cataclismo global. A comienzos del siglo XX, la teoría de la deriva continental de Wegener desplazó la idea de Lemuria del terreno científico. El movimiento de las placas tectónicas explicaba lo que antes parecía imposible. Los continentes no eran fijos, sino fragmentos que flotaban sobre un mar de magma en constante transformación. Así, la idea de un continente perdido fue archivada en los márgenes de la ciencia, junto con los mitos de Atlántida y Mu. Pero algunos geólogos modernos, armados con nueva tecnología, comenzaron a redescubrir fragmentos que encajaban demasiado bien con aquella leyenda olvidada. En 2013, un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias de la Tierra de Noruega y la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica, liderados por Bjørn Jamtveit, anunció el hallazgo de fragmentos de un antiguo microcontinente bajo la isla de Mauricio. Los análisis revelaron la presencia de cristales de circonio de más de 3.000 millones de años, mucho más antiguos que la roca volcánica que forma la isla actual. Aquel hallazgo sugería que bajo Mauricio yacía el remanente de una tierra primitiva, un fragmento de un continente que existió antes de la separación de Madagascar y la India. Los científicos lo llamaron Mauritia, otros lo llamaron simplemente Lemuria. Los textos antiguos también parecían guardar ecos de ese cataclismo. En las tradiciones del sur de la India se hablaba de Kumari Kandam, un vasto territorio que fue engullido por el mar, hogar de una civilización avanzada que enseñó las artes, la escritura y la astronomía.
En los relatos de Oceanía se repetía la historia de una tierra que desapareció en una sola noche, arrasada por el fuego y el agua. Y en África Oriental, las leyendas de los pueblos suahilis mencionaban a los hombres que venían del mar, portadores de un conocimiento que no pertenecía a este tiempo. ¿Y si todas esas historias fuesen fragmentos de una misma memoria? Una crónica ancestral transmitida por los supervivientes de un desastre planetario que cambió para siempre la geografía del mundo. La ciencia moderna explica los continentes como piezas en movimiento, pero rara vez se pregunta por las civilizaciones que podrían haber habitado esas tierras antes del último gran hundimiento. En el fondo del Océano Índico, los instrumentos registran ecos extraños. Algunas estructuras parecen formaciones naturales, pero otras se asemejan a trazos geométricos, líneas demasiado rectas para el azar. Las corrientes marinas borran sus huellas, pero los satélites detectan lo que los ojos no pueden ver. Fragmentos de una historia sumergida que todavía respira bajo las aguas. Mientras la ciencia busca certezas, el misterio continúa expandiéndose. Lemuria no solo desafía la lógica geológica, cuestiona la historia misma de la humanidad. Tal vez, bajo las olas, duerma la evidencia de que no fuimos los primeros. Las sombras de una humanidad anterior. Si Lemuria existió, no habría sido solo una masa de tierra perdida. Habría sido el escenario de una civilización desaparecida, una humanidad anterior a la que conocemos. Lo que se esconde bajo el Océano Índico podría ser más que roca y sedimento, podría ser el eco de un linaje olvidado. La ciencia moderna sostiene que el ser humano, tal como lo conocemos, tiene su origen en África, hace alrededor de 200.000 años. Sin embargo, algunos descubrimientos arqueológicos dispersos por Asia y Oceanía parecen contradecir esa línea temporal. Restos humanos hallados en cuevas del sudeste asiático, herramientas en regiones que deberían haber estado deshabitadas, y leyendas de pueblos que descendieron del cielo o emergieron del mar, alimentan la sospecha de que algo antecedió a nuestra civilización actual. Los investigadores alternativos sostienen que Lemuria pudo haber sido una cuna temprana de la humanidad, un lugar donde la evolución tomó un rumbo distinto. Allí, dicen, coexistieron especies prehumanas y razas más avanzadas que dominaban conocimientos perdidos sobre la energía, la biología y el equilibrio con la naturaleza. Las tradiciones polinesias y tamiles describen seres de gran estatura, piel luminosa y una conexión espiritual con el cosmos. Algunos los llamaron los primeros guardianes, los que encendieron la chispa del conocimiento antes de desaparecer bajo el agua. Aunque la ciencia descarta esas descripciones como mitología, lo cierto es que muchos de esos relatos coinciden entre culturas separadas por miles de kilómetros y sin contacto aparente. Desde la India hasta la isla de Pascua, desde Madagascar hasta las costas de Sumatra, se repite la idea de un continente hundido y de un éxodo de sabios que llevaron su conocimiento a nuevas tierras. En Egipto, los textos más antiguos mencionan a los hijos de la luz que vinieron del este. En América del Sur, los antiguos incas hablaban de maestros llegados de un continente sumergido más allá del océano. Y en la tradición tibetana se habla de los nagas, seres de sabiduría que emergieron de los mares para enseñar a los humanos las leyes del espíritu y de la tierra. La biología moderna ha descubierto algo inquietante.
existen rastros genéticos en ciertas poblaciones humanas que no encajan del todo con las ramas conocidas del Homo sapiens. Fragmentos de ADN que parecen provenir de linajes desconocidos, extintos o jamás registrados. Algunos genetistas lo atribuyen a especies homínidas desaparecidas. Otros, más osados, se preguntan si esos rastros pertenecen a civilizaciones perdidas, sobrevivientes de mundos anteriores al nuestro. Si Lemuria fue real, su destrucción pudo haber sido consecuencia de un cambio planetario, quizá un desplazamiento del eje terrestre o una alteración magnética que provocó la fusión de glaciares y la elevación del nivel del mar. Cataclismos semejantes dejaron cicatrices en la memoria colectiva. El diluvio universal, los relatos del Mahabharata, las historias sumerias del dios Enki salvando a la humanidad. Todos parecen narrar el mismo suceso desde distintos rincones del mundo. ¿Y si esas historias no fueran alegorías, sino recuerdos distorsionados de un desastre global que acabó con Lemuria? Algunos investigadores sugieren que los sobrevivientes lemurianos habrían migrado hacia Asia, África y América del Sur, fundando las primeras civilizaciones conocidas. De ahí surgirían los avances súbitos de culturas como la sumeria o la egipcia, cuyos conocimientos astronómicos y arquitectónicos aún desconciertan a los historiadores. El propio Charles Darwin llegó a admitir que el origen del ser humano seguía siendo un gran misterio. Quizá porque una parte de esa historia yace todavía bajo las aguas. Imagina por un instante a esos antiguos hombres observando cómo el horizonte se tragaba su mundo. Las montañas cayendo en el mar, los templos desmoronándose entre el fuego y la lluvia. Aquellos que sobrevivieron llevaron consigo su ciencia, su lengua y sus símbolos. Tal vez por eso las pirámides, los calendarios solares y los mitos del Renacimiento se repiten en todas las culturas del planeta. Como si todos recordaran, en lo más profundo, el mismo principio. Lemuria representa la posibilidad de que la historia humana no sea una línea recta, sino un ciclo. Civilizaciones que ascienden, se perfeccionan y finalmente desaparecen, dejando apenas susurros en los océanos. Y si es cierto que la Tierra guarda memoria, cada ola que golpea el Índico es una palabra de ese relato perdido. Si alguna vez has sentido que el mar esconde algo más que agua y sal, si crees que hubo mundos antes del nuestro, suscríbete y acompáñanos. Porque el pasado quizá no esté tan enterrado como creemos. Las huellas invisibles del continente sumergido. El océano Índico parece inmóvil, pero bajo su superficie palpita un cuerpo vivo. Las corrientes cálidas se entrecruzan como venas, y las dorsales oceánicas laten como un corazón escondido. Allí, en ese abismo azul, los geólogos modernos han encontrado las cicatrices de una tierra que alguna vez respiró. Una tierra que tal vez fue Lemuria. Durante siglos, el mapa del mundo se creyó completo, pero con el avance de la tecnología submarina, la cartografía volvió a llenarse de vacíos. Las sondas batimétricas y los satélites han revelado una geografía sumergida tan compleja como la de los continentes visibles. Montañas de miles de metros de altura bajo el agua, valles que parecen antiguos ríos y vastas mesetas continentales que desafían la lógica tectónica. Entre ellas destaca una estructura colosal, la meseta de Kerguelen, descubierta en el siglo XX, que hoy yace bajo más de 1 kilómetro de agua. Los geólogos la llaman un microcontinente, porque sus rocas son de tipo continental, no oceánico, y su extensión es casi tan grande como Europa occidental. Los análisis geológicos indican que Kerguelen emergió hace más de 120 millones de años, para luego hundirse lentamente debido al movimiento de las placas. Pero algunos datos desafían esa cronología. Muestras de basalto encontradas en la región sugieren actividad volcánica reciente,
como si algo todavía respirara bajo las aguas. Para los científicos, podría ser un fenómeno del manto terrestre. Para los buscadores de Lemuria, es una señal, una pulsación geológica de un continente que se niega a morir. En la región de las Islas Mascareñas, que incluye Mauricio y Reunión, los investigadores han hallado fragmentos de rocas mucho más antiguas que las islas mismas. Los cristales de circonio analizados contienen huellas isotópicas que datan de hace más de 3.000 millones de años, vinculadas a la corteza continental primitiva. Estos hallazgos llevaron a los geólogos a identificar un territorio sumergido que une Madagascar, la India y Australia. Mauritia, el posible esqueleto de lo que alguna vez fue Lemuria. Las imágenes satelitales de baja frecuencia revelan anomalías magnéticas y alineaciones geométricas bajo el lecho marino. Líneas que parecen demasiado rectas para ser obra del azar, formando patrones que recuerdan a antiguas estructuras megalíticas. Las interpretaciones oficiales las atribuyen a fracturas tectónicas naturales, pero los investigadores alternativos creen estar ante los restos de una civilización desaparecida. Algunos aseguran que los templos del sur de la India y los moais de la Polinesia conservan el mismo tipo de alineación astronómica, como si fuesen ecos dispersos de una ingeniería planetaria perdida. Sin embargo, hay un fenómeno aún más inquietante. Los campos electromagnéticos del Índico presentan irregularidades inexplicables. Zonas donde la brújula pierde el norte y los instrumentos electrónicos fallan sin causa aparente. Los oceanógrafos lo atribuyen a variaciones magnéticas del manto, pero los estudiosos de lo oculto creen que se trata de los nudos energéticos de la Tierra, puntos donde la energía planetaria se concentra y se libera, como si Lemuria hubiese sido construida sobre uno de esos vórtices. El misterio se profundiza con los datos geológicos recientes. Algunos modelos del desplazamiento continental muestran que el Océano Índico está abriéndose lentamente, lo que sugiere que fragmentos de un antiguo continente podrían volver a emerger dentro de millones de años. Según los geofísicos, el ciclo de apertura y cierre de los océanos es una constante. Lo que se hunde puede volver a nacer. En ese sentido, Lemuria podría no estar completamente perdida, sino dormida, esperando el momento de su renacimiento. Los investigadores espirituales interpretan esa posibilidad desde otro ángulo. Aseguran que Lemuria no desapareció del todo, sino que cambió de frecuencia, que su civilización alcanzó tal nivel de evolución energética que trascendió la materia antes del cataclismo. Para ellos, los restos que hoy yacen bajo el mar son solo la huella física de una transformación espiritual colectiva, un paso hacia otro plano de existencia. En su visión, Lemuria no fue destruida, ascendió. La ciencia aún no puede probarlo, pero tampoco puede negarlo. Lo cierto es que bajo las olas del Índico se esconden fragmentos de una historia incompleta. Rocas que no deberían estar allí, fósiles que cuentan un relato que no encaja con el actual, y campos magnéticos que parecen pulsar con un ritmo distinto al resto del planeta. Cada nueva expedición revela más preguntas que respuestas. Y mientras el mar las protege en su silencio, el mito de Lemuria sigue creciendo, tan real como las montañas que respiran bajo el agua. Quizá algún día, cuando la tierra vuelva a moverse y el océano se retraiga, emergerán sus costas nuevamente. Y entonces el mundo descubrirá que su pasado no se hundió. Simplemente esperó. El eco de una memoria planetaria. Hay misterios que no se resuelven con microscopios ni con mapas, sino con silencio. Lemuria es uno de ellos. No solo un continente borrado, sino un reflejo del olvido humano.
En cada fragmento de roca sumergida, en cada corriente que se enrosca sobre el Índico, parece latir una pregunta que trasciende la geología. ¿Cuántas veces ha empezado la humanidad desde cero? Tal vez Lemuria sea la huella de una civilización anterior, o tal vez sea la metáfora más antigua de todas, la del conocimiento perdido, sepultado por las aguas del tiempo. Cada cultura ha narrado su propia versión del hundimiento, y todas coinciden en una misma enseñanza. Cuando el hombre olvida su conexión con la tierra se sacude y lo obliga a recordar. Lemuria podría haber sido víctima de su propia grandeza, una advertencia escrita en el fondo del mar. Los sabios hindúes hablaban de ciclos eternos: creación, conservación y destrucción. La ciencia moderna los llama procesos geológicos, pero en el fondo son lo mismo. El planeta respira, se expande y se renueva. Los continentes emergen y se hunden, como si la Tierra tuviera su propio pulso, su propio ritmo vital. En ese ciclo, Lemuria sería una inhalación profunda, un mundo que existió para enseñar algo y luego desaparecer. Quizá la lección más importante: que nada está perdido, solo transformado. Algunos investigadores modernos, desde físicos cuánticos hasta antropólogos, han comenzado a considerar una idea audaz: que la memoria del planeta no se guarda solo en los fósiles, sino también en los campos energéticos. Que los lugares, incluso cuando son destruidos, conservan una vibración, una especie de eco cósmico. Si eso es cierto, entonces Lemuria no ha desaparecido. Simplemente vibra en una frecuencia diferente, esperando que alguien recuerde su melodía. Los buceadores del Índico cuentan historias extrañas: luces bajo el agua, estructuras que parecen templos y sonidos que emergen desde las profundidades sin fuente aparente. Los escépticos hablan de fenómenos acústicos o reflejos de bioluminiscencia, pero los que han sentido ese rumor aseguran que no era solo el mar, sino algo más, como un canto antiguo, un llamado de la tierra a su propia memoria. Quizá no se trate de buscar ruinas ni artefactos, sino de mirar hacia adentro. Lemuria podría ser también un símbolo interior, una metáfora de lo que el ser humano ha olvidado dentro de sí. La ciencia y la espiritualidad podrían estar describiendo el mismo mapa desde lenguajes distintos. Uno habla de capas tectónicas, el otro de capas del alma. Ambos intentan encontrar el mismo territorio perdido. Si algún día los océanos se retiran y Lemuria emerge, el descubrimiento no será solo geológico, será espiritual, porque en el fondo este misterio no habla de un continente sino de nosotros, de la memoria que hemos hundido bajo la prisa y la arrogancia de la sabiduría que una vez nos unió con la naturaleza y que ahora duerme bajo el mar. Quizá Lemuria sea el espejo que nos recuerda lo que fuimos y lo que podríamos volver a ser. El Océano Índico sigue guardando su secreto, y tal vez sea mejor así. Algunos misterios existen para recordarnos que no todo puede medirse, que todavía hay lugares donde el silencio tiene más respuestas que cualquier laboratorio. Lemuria, el continente borrado, continúa respirando en la imaginación de quienes se niegan a aceptar que lo hemos entendido todo. Y mientras haya quienes busquen, el misterio seguirá vivo. Si sientes que hay memorias que el tiempo no puede borrar, suscríbete, comparte este video y déjame saber en los comentarios qué crees tú. ¿Fue Lemuria un mito o una verdad que aún no estamos listos para recordar? El mar lo sabe. Nosotros apenas comenzamos a escuchar. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.